fin de semana pasado, ¿sí? Pero bueno, nosotros también como iglesia queríamos estar presentes y festejarle un día especial, como es el Día del Niño. Ahora les voy a pedir un favor, ¿sí? A los niños. Ahora vamos a hacer total silencio porque les voy a hacer una pregunta a los grandes. Una pregunta que es recontra fácil y seguramente me van a saber responder re fácil. Pero como ustedes seguro ya lo saben, ¿sí? Yo quiero preguntarles a ellos, ¿sí? Y después vamos a seguir. Ahora, hay un versículo en la Biblia que es recontra conocido y que siempre se usa en esta época, que es justamente festejamos el Día del Niño, ¿sí? Está en Marcos 10:14 y dice, dejad a los niños, venid a mí. ¿Sí? Ahora, yo pregunto a los grandes, ¿sí? ¿Para quién es este versículo? Obvio, ¿para los? No, para los adultos. Muy bien. Yo dije que no contestaste. Bien, por lo general pensamos que este versículo es para los niños. Pero este versículo no es para los niños, ¿sí? Por algo el Señor Jesús dice, dejad a los niños venir a mí. Pero Él está hablando a otras personas, que eran unas personas adultas, que en ese momento se la estaban mandando como otras veces, ¿sí? Y Él les habla a estas personas adultas, que eran sus discípulos, y les dice, dejad a los niños venir a mí. Después vamos a ver un poquito cortito por qué les dice esto, ¿no? Ahora, vamos entonces, vamos a contar una historia. El tío es un gran contador de historias. Pero esta no es una historia que es como los cuentos de hadas o como las fábulas, que obviamente son hermosas, coloridas, pero no son reales, ¿sí? Son lindas, pero no son reales. Esta historia también es colorida, también es una linda historia, pero lo más importante es que es una historia real. Es una historia que pasó de verdad. Y dice así, resulta, ¿sí?, que había un lugar, ¿sí?, que tenía paredes húmedas, paredes secas, un lugar oscuro, en donde había una cama, ¿sí? Había una cama que era dura, prácticamente sin colchón, un lugar oscuro, que tenía una ventana, ¿sí? Tenía una ventana. Ahora, esa ventana no tenía cortinas, como las ventanas que pueden ser de tu habitación, que te dejan ver un paisaje hermoso, o las ventanas de tu casa. No, esta ventana no tenía cortinas. Esta ventana tenía en la cárcel. Rejas, ¿sí? Y en esta cárcel, ¿sí?, vivía o estaba de paso, tenía su estadía, un personaje que se llamaba Barrabás, ¿sí? Ahora, ¿en dónde estaba Barrabás? Estaba preso. ¿En dónde dijo Luli? En la cárcel. En la cárcel. Barrabás estaba en la cárcel. Ahora, Barrabás estaba en la cárcel porque dice la palabra de Dios que él había hecho cosas muy malas, ¿sí? De lo peor. Era una de las personas que más cosas malas había hecho en ese tiempo dentro del pueblo de Dios, ¿sí? Tal es así que había matado a personas. Era un asesino. Seguramente habrá robado. Seguramente era un mentiroso. Era de lo peor. Entonces, según las leyes, ¿sí?, de ese momento, este personaje Barrabás estaba preso y estaba condenado a muerte, ¿sí? Estaba en ese lugar esperando su sentencia, esperando que lo iban a matar, obviamente. Ahora, ¿ustedes qué creen? ¿Barrabás merecía morir? Sí. Sí, era de lo peor. Era muy malo, o sea que su castigo era justo, ¿sí? Él, por sus actos, merecía morir. Entonces resulta que una mañana escucha gente que gritaba afuera. Y esta gente que gritaba decía, Barrabás, Barrabás, decían. Y después de un tiempito escuchó, crucifícale, crucifícale. Eso es lo que escuchó Barrabás. Y entonces ahí en ese lugar oscuro, en ese lugar donde él estaba, ¿qué pensó? Dijo, llegó mi tiempo. Llegó mi tiempo. Es tiempo de que yo pague por lo que hice. Es tiempo de que muera. Entonces, dice Barrabás que se acercó a la ventana. Se acercó a la ventana y miró ahí atrás las rejas y vio que llegaban unos oficiales. Que evidentemente él pensó, bueno, me vienen a buscar, ¿no?
Ahora, estos oficiales le traían una noticia que para él iba a ser buenísima. Y entonces estos oficiales vienen y se acercan a Barrabás y le dicen: Barrabás, ¿sí? Hoy es un día especial. Hoy es un día en que nuestro pueblo, este día, tiene la oportunidad de liberar uno de estas personas que estaban presas. El pueblo podía elegir liberar a una persona de estas que estaban presas. Y te han elegido vos. Así que vamos, acompañanos que vas a quedar en libertad. Ahora, como dijimos antes, ¿no? Barrabás merecía el castigo. Merecía lo que le estaba pasando. Ahora, Barrabás ya fuera de la cárcel. Ya salió contento, feliz. Y escucha de vuelta gritar a la multitud. Pero esta vez la gente y la multitud iban camino a una montaña, a un monte, ¿sí? Iban camino para ahí y gritaban y hablaban de Jesús. Y él no entendía qué estaba pasando, pero dijo: los voy a seguir. Voy a seguir porque quiero ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces esta gente se dirigía al monte Calvario, ¿sí? Iban en esa dirección. Y entonces Barrabás obviamente sale de la cárcel y lo sigue por interés, porque fue curioso, quería saber qué es lo que estaba pasando. Llegan entonces al monte y en el monte ve que iban a crucificar a 3 personas. A 3 personas. Pero resulta que 2 de ellas, 2 de estas personas que iban a crucificar, que iban a matar, Barrabás las conocía. Barrabás las conocía. Y evidentemente las conocía porque posiblemente se los cruzó acá en la cárcel. Porque estas 2 personas que iban a crucificar también eran personas malas. También eran personas que habían hecho cosas malas. Habían robado, ¿sí? Eran ladrones, dice la palabra de Dios. Entonces Barrabás pregunta: ¿quién es el tercero? ¿Quién es esa persona, esa tercera persona que van a crucificar? Le pregunta a toda esta gente que había llegado a ese lugar. Y entonces la gente le responde: esa persona es Jesús. Jesús de Nazaret. Esta persona, Jesús, está en este lugar porque salvaron a un tal Barrabás. Al que le tocaba estar acá era Barrabás. Pero en su lugar está esta persona, Jesús. Entonces, ¿qué pensó Barrabás? Y vamos a ver qué es lo que pensó Barrabás. Perdón, ya empezamos mal. Ahora sí. ¿Qué pensó Barrabás? Él murió por mí. Él murió por mí, más o menos. El tío no es muy bueno para escribir, evidentemente. Las manualidades no son su fuerte. Pero dice que él pensó: él murió por mí. Esta tercera persona que tomó el lugar de Barrabás dice: él murió por mí. Ahora, la palabra de Dios dice que Jesús murió por todos. Por todos. No solo por Barrabás. Ahora, evidentemente todos éramos como Barrabás, ¿no? La palabra de Dios dice, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos en algún momento hemos cometido pecados. Nacemos con esa naturaleza de hacer el mal. Y la palabra de Dios dice que ese pecado nos separa de Dios. Nos separa, nos aleja. Ahora, evidentemente hay una división. Isaías 59:2 dice que hay una división entre nosotros y Dios, que nuestros pecados, nuestras iniquidades han puesto una barrera por la cual no podemos llegar a Dios. No hay manera que podamos llegar a Dios. Pero otra parte de la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:26, ¿sí? Romanos 6,
23, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Sabes qué? Todos un día vamos a morir. Y nos vamos a encontrar con Dios. Y nos vamos a encontrar con Dios. Y esto dice que el pecado que mora en nosotros, ese pecado, esas cosas malas que hacemos, causan división. Y no hay manera de poder encontrarnos con Dios. Ahora, la gente piensa que haciendo cosas buenas va a llegar a Dios. Entonces empiezan a intentar hacer cosas buenas. Y dicen, bueno, vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia. Como algo bueno que tenemos que hacer. Vamos a la iglesia porque de esa manera vamos a poder encontrarnos con Dios. Vamos a ayudar a una abuela a cruzar la calle. Y esas son todas cosas que están bien. Pero también la Biblia dice en Efesios 2, 8 y 9, que porque por gracia sois salvos, dice. No por obras. No es por obras. Para que nadie se gloríe. Eso quiere decir para que vos no tengas la gloria. Para que vos no digas, yo me salvé porque hice cosas buenas. Yo puedo ir al cielo con Dios porque hice cosas buenas. No, la Biblia dice que no es por obras. Entonces no hay nada que podamos hacer para poder llegar. Siempre vamos a chocar con esa barrera que nos separa de Dios. Entonces vos me vas a decir, bueno, ¿cómo hacemos? Porque vos me estás pintando todo un panorama malo. Vos me decís, bueno, yo soy un hombre, yo soy un niño, yo soy una mujer pecadora. De nacimiento tengo nuestra naturaleza. Tendemos a hacer el mal. ¿Sí? Mentimos, robamos, hacemos cosas malas. Eso nos separan de Dios. La Biblia nos dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero además dice que vamos a morir. Y además dice que nuestro castigo es irnos al infierno. Es pasar una eternidad alejados de Dios. ¿Cómo podemos solucionar ese problema? Y acá entra en nuestra vida lo que Dios hizo por nosotros. Dios mandó a su Hijo. Dios mandó a su único Hijo, Jesús, a morir en esa cruz. A derramar la sangre para que vos hoy puedas tener la oportunidad de poder pasar una eternidad junto a Dios. Puedas tener la oportunidad de solucionar tu problema con Dios. Solucionar ese problema que tenemos y que nos separa de Él. Ahora dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la Biblia es clara, y dice que mandó a su único Hijo y amó a Dios al mundo. Filipenses 2, 5 y 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir? Se humilló a sí mismo. Fue obediente hasta la muerte de cruz. Dice que no estimó el ser igual a Dios, ¿sí? Jesús era 100% Dios y era 100% hombre. Pero sin embargo fue esa cruz para que nosotros tengamos la vida eterna. Ahora, hay un versículo que me encanta, que está en Apocalipsis 3:20. Porque sabes que nos habla de que hoy es la oportunidad. No la dejes pasar. No la dejes pasar. Porque sabes qué, dijimos que habían dos personas más que estaban con Jesús. Y uno dijo, si vos sos Dios, le dijo a Jesús, si de verdad vos sos Dios, bueno, bajate de esa cruz y salvanos a los dos. Salvémonos a los tres. Esa persona solo quería ver un milagro. Pero esa persona no reconoció que Jesús era Dios. Él solo quería salvarse. Esa persona le dijo no. Le dijo no a Jesucristo. Y por otro lado había otra persona, ¿sí? El otro ladrón, que también merecía estar ahí. Y esta persona sí reconoció frente a quién estaba. Pero también reconoció lo que él había dicho. Y le dijo al otro, nosotros merecemos este castigo. Pero este que está acá, Jesús, nada hizo. Y sin embargo está ahí. Y le dijo a Jesús, acuérdate, por favor, de mí. Y Jesús le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Y esta persona le dijo, sí,
esta persona le dijo sí a Jesucristo. Volvemos al pasaje que le dije que a mí me gusta, Apocalipsis 3:20. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús está a la puerta de tu corazón y está golpeando hoy. Yo no sé en esta mañana qué te trajo a este lugar. Yo no sé qué hay en tu corazón. Quizás ya le abriste la puerta de tu corazón un día al Señor Jesucristo y le pediste que entre en tu vida. Reconociste que eras pecador y le pediste perdón. Pero quizás no lo hiciste todavía. Esta es la oportunidad. No dejes pasar la oportunidad. Es hoy. Yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él. Cenaré con él y él conmigo. Finalmente, tenemos dos clases de personas. Hay dos corazones. Bueno. Más o menos, ¿no? ¿Es un corazón o no? Más o menos, ¿sí? Bueno. Hay dos corazones, ¿sí? Y la Biblia dice que hay dos clases de personas. Aquellas que dicen no, ¿sí? Y no quieren que Jesucristo esté en su corazón. Rechazan este regalo que Dios nos dio. Y su fin, lo sabemos, lo dijimos recién, su fin es muerte, su fin es una eternidad separado de Él. Pero hay otros que dicen sí, Y para ellos está la promesa de nuestro Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Si vos le decís que sí hoy a Cristo, Él te va a dar la potestad de ser llamado hijo de Dios. Yo en esta mañana quiero, para terminar, y para que terminemos todos juntos, vamos a agachar nuestras cabezas, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hablar con Dios. Vamos a pedirle perdón por nuestros pecados, perdón por aquellas cosas malas que hacemos y vamos a pedir que entre en nuestra vida. ¿Sí? Vamos entonces todos a agachar nuestras cabezas, a cerrar nuestros ojos y ahí en la intimidad, vos con Dios. Yo quiero que vos lo pienses sinceramente, que te tomes un momento y te des cuenta de todo lo que hablamos recién y puedas decirle ahí vos con Dios, en tu mente, en tu corazón, decirle de esta manera, hablar con Dios y decirle, Padre, querido Dios, hoy reconozco que soy pecador. Reconozco que el mal está en mí, que la naturaleza pecaminosa está en mí, que hago cosas malas. Señor, y hoy sé que esas cosas malas, que este pecado que está en mí, me separa de vos. Y sé que mi castigo es un castigo justo. Y mi castigo es una eternidad en el infierno, una eternidad separada de vos. Pero Padre, me arrepiento de mis pecados. Decile así ahí, hoy en tu corazón, en tu mente. Decile, me arrepiento de esta forma que tengo de vivir. Reconozco que soy pecador. Pero también creo que vos enviaste a tu único Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, a morir en esa cruz por mí, a derramar esa sangre para que yo pueda ser limpio, Señor. Te pido que hoy entres en mi corazón, que limpies mi corazón, que limpies mi vida, Señor, y que mores en Él. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. Bien. Si pudiste hacer esta oración, si quizás fue la primera vez que tenías un encuentro con Jesús, después quizás quieras seguir hablándolo. Bueno, te pido que te acerques a Leandro o te acerques a César, a Mario, que les puedas contar que hiciste esta oración, ¿sí? Y si no fue así, quizás ya lo habías hecho, quizás ya sos un hijo de Dios. Quiero terminar con lo que empezamos, ¿sí? Con esa pregunta que iba para los grandes y que estaba ahí en Marcos 10, ¿sí? El versículo 14, pero vamos a leer el 13. Y Marcos 10:13 dice, y le presentaban niños para que los tocase, ¿sí? A Jesús, y los discípulos reprendían a los que les presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impedáis, porque de los tales es el reino de Dios.
De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Dejad a los niños venir a mí. Y ese es un versículo para nosotros los grandes. Fue para los discípulos en ese momento, que una vez más no entendían nada, no entendían frente a quién estaba. Y muchas veces nosotros nos comportamos de la misma manera que los discípulos. Pero este versículo es para nosotros. Dejad a los niños venir a mí. Dice, porque de los tales es el reino de Dios. Para entrar en el reino hemos de acercarnos a Cristo con una fe como la de un niño. Como una fe como la de un niño. Sincera. Y los niños son de esa manera. Ahora, hablamos ayer un poco acerca de la familia en movimiento, la familia en acción. Y yo no te voy a demorar mucho más. Pero este versículo también tiene que calar en nuestro corazón. Dejar a los niños venir a mí. Y muchas veces nosotros los padres somos los que impedimos el crecimiento de nuestros hijos. Y hablo del crecimiento dentro de la iglesia y dentro de las cosas de Dios. Y ellos son los que van a seguir nuestras pisadas. Entonces, como familias de Dios, como familias que somos cristianos, hijos de Dios, tenemos que ver cómo nos conducimos. Porque los que están atrás son ellos. Y ellos son el futuro de nuestra iglesia. Ellos son el futuro que van a hacer la luz que siga brillando en este mundo. Dejad a los niños venir a mí. No se lo impidas. Pero además, vos como padre, vos como madre, sé ejemplo. Sé ejemplo para tus hijos de una vida que ama a Dios. De una vida que sirve a Dios. Porque es eso. Ayer hablábamos. Esto no es magia. ¿Vos querés que tus hijos estén en los caminos de Dios? ¿Quién no desea lo mejor para un hijo? ¿Vos querés que tus hijos formen una familia en Dios? Que el día de mañana puedan servir, que estén en la iglesia comprometidos. Bueno, déjame decirte que eso no es mágico. No es mágico. No es una solución que te venden, la compras. No, ¿sabes qué? Eso requiere trabajo. Eso requiere esfuerzo de nosotros como padres de educar a nuestros hijos en los caminos de Dios. Muchas veces no estamos dispuestos a pagar ese precio. Lastimosamente, ¿no? Penosamente. Pero Dios nos da una nueva oportunidad. Y Dios nos da una nueva hoja en blanco para que podamos volver a escribir. Y es hoy. Quizás hoy en esta mañana era esa la palabra que necesitabas escuchar. Decir, tengo que cambiar. Por mí, pero por ellos también. Por los que vienen atrás nuestros, por mis hijos. Y podamos ser realmente una familia en movimiento. Una familia que es de ejemplo para los más chiquitos. Dejad a los niños venir a mí, decía nuestro Señor Jesucristo. Tengamos una oración, terminamos y ya vamos ahora sí a jugar, después a comer algo rico y a seguir en comunión. ¿Sí? Tenemos una oración y terminamos. Padre, gracias Señor, gracias por este tiempo. Gracias Señor por tu palabra. Gracias porque con algo tan sencillo, algo tan simple, quizás un versículo, 2 versículos, pero podemos irnos sabiendo que tenemos cosas que cambiar, cosas que mejorar. Y si las veníamos haciendo, que podamos reforzarlas, Señor, que podamos seguir haciéndolas. Padre, ayúdanos como padres, danos sabiduría para criar a nuestros hijos en tus caminos, Señor. Y principalmente, danos, Señor, fuerzas, ánimos, para no, Señor, claudicar frente a un mundo que quiere lo peor para nosotros. Y que evidentemente día a día, Señor, trata de sacarnos de lo que tenemos que hacer. Gracias, Padre, por este día, gracias por tu palabra y te pedimos que podamos aplicarla a nuestras vidas. Oramos en el nombre de tu Hijo, amado Señor Jesús. Amén.